Saludos y buenas noches. Eternas dunas para todos ustedes una vez más. Hemos experimentado ciertos problemas técnicos. No sé si se han resuelto porque el problema técnico que me comentan es que no hay audio. Y aunque por el momento pues nosotros ya hicimos lo posible para evitar la situación del audio, pues bueno, realmente no estoy seguro si esto ya funciona, si esto ya está trabajando como debe ser. En fin, pues nosotros ya veremos en este caso, si no de lo contrario, pues ya veremos qué procede. Bueno, se escucha bien, Hugo, muchísimas gracias. Pues quiere decir que ya podemos continuar con lo que yo aparentemente creía estar hablando. Normalmente lo hago así porque como no puedo escuchar lo que sucede, desgraciadamente pues bueno, yo tengo que continuar la transmisión como si realmente se estuviera escuchando. No tenemos manera de monitorearlos en este caso. Eh, Aquello de lo que estaba hablando es de lo siguiente. Bajo una luz del racionalismo y al amparo de las nuevas creencias y de todo este choque de elementos culturales contemporáneos, estaba yo escribiendo para la revista Litterpop. Ya, seguramente ustedes lo conocerán porque seguramente lo vamos a promover en la red. Buenas noches, maestro Abel Bello. Eternas lunas para todos. Algo que me planteaba yo era Válgame. No entiendo. Lo que pasa es que alguien no me escucha o no sé si ahorita me están escuchando, me está escuchando alguien. Bueno, este, no sé no sé qué pueda estar sucediendo porque ahorita ya algo que hicimos, inclusive lo que recomiendan los técnicos, que es, pues, reiniciar. Pues bueno, vamos a ver si entonces es una situación del maestro Hugo. En este caso yo te recomiendo que hagas lo mismo que tuve que hacer, que fue reiniciar el dispositivo, porque desgraciadamente parece ser que no hubo otra solución para poder reiniciar la transmisión. Pues bueno, entonces con la venia de ustedes, con el permiso de ustedes que me están escuchando, decía yo que estoy redactando un artículo para la revista Litterpop. Ya seguramente ustedes lo conocerán porque vamos a estarlo promocionando en las redes, tanto las de Eternas Dunas así como otras. Y una de las cosas que me preguntaba era con respecto a los vampiros, si como tema, como tópico, van a tener en este caso una continuidad, va a haber una forma de que el vampiro siga formando parte de estos mitos que han inspirado diversas obras, así como también, por supuesto, filmes, que hablamos pues de dos fenómenos narrativos muy importantes. Durante el siglo XX, pues ya se pensaba que del siglo XIX para acá, pues el vampiro habría sido desechado por causa de la fantasía que inspiraba, por causa también de la serie de códigos muy antiguos en los que se basaba el vampiro. Pues hablamos de
gente que todavía mantenía el aspecto de la nobleza, algo que en el siglo XX pues ya empezó a quedar prácticamente erradicado en este caso. Bueno, entonces todo ese tipo de situaciones me hicieron pensar, bueno, ¿realmente hay un futuro para el vampiro? Haciendo el recuento de varias obras del siglo XX, parece ser que pues hubo varias opciones, varias vertientes. No voy a hablar ahorita de todo lo que hay en el artículo porque si no, evidentemente no van a querer leérmelo cuando se los traiga. Entonces nada más les diré que pues bueno, una de las cosas que nos podemos preguntar es, bueno, si el vampiro persiste, tal vez lo veremos transformado en forma de vampiros inclusivos este tema, o de acuerdo a todas estas modas, todo este movimiento actual que existe y que, del que, bueno, pues es difícil sustraerse en cuanto a mencionarlo o en cuanto a tenerlo en relación a las situaciones actuales de cultura. O finalmente Drácula va a aparecer bajo el sol del amanecer científico y será el cientificismo lo que va a terminar con el propio Drácula. Y aquí viene lo de hoy. Aquí viene lo de nuestro espacio de hoy. Independientemente de todas estas situaciones, la cosa sería pensar, ¿es que realmente el cientificismo va a acabar con el vampiro? Realmente, a pesar de todos los testimonios que se dice que ha habido, o de toda la tinta que ha removido, bueno, actualmente pues ya más bien hablaremos nosotros de cantidades de unidades de memoria de nuestras computadoras, de nuestros ordenadores, de nuestros dispositivos, tantas cosas que se han hablado del vampiro. Realmente, eh, a pesar de todo ello, no ha habido un intento verdaderamente serio para averiguar si realmente existen. Sí, sí, yo sé que he hablado aquí en este espacio acerca de lo importante que es el vampiro como figura ficticia. Yo sé que he hablado aquí también de lo importante que viene a ser como una parte de todo un mito osco relacionado a distintas corrientes literarias, también como una aportación dentro de la literatura para poder expandir a otros niveles la creatividad. En fin, ya hemos hablado varias cosas con respecto a los vampiros aquí, pero realmente nadie se ha puesto a ver, pensar si realmente existen. David J. Skal realizó esta bonita antología de vampiros, encuentros con los no muertos, en la cual, a diferencia de otros autores, hace una colección más bien miscelánea de documentos. En esta serie miscelánea de documentos tuvo el excelente tino de agregarnos documentos de literarios. Tenemos fragmentos de Carmila, fragmento de Drácula. Normalmente el fragmento que toman de Drácula para incluirlo en las antologías donde solamente admiten textos cortos es este donde precisamente llega Jonathan Harker al castillo de Drácula. Así, varios fragmentos y textos completos de otras historias. Bueno, aquí las costumbre, por nada más ver el índice, nos damos cuenta de que pues hay algunas de las narraciones muy clásicas. Es el caso de lo que es fragmentos de Drácula de Stoker, como les había yo dicho, La muerta enamorada de Théophile Gautier, hermosísimo, hermosísimo pieza. El vampiro de John William Polidori, uno de los más importantes. De Barney, el vampiro o la fiesta de la sangre de James Malcolm Reiner, también. Carmila, de Sheridan Le Fanu. En fin, o sea, textos que ya conocemos
de cierta medida. Textos ya más cercanos a la modernidad, el propio Skal se incluye dentro de la antología, lo cual no le quita en absoluto interés, pero antes, la evidencia histórica. El capítulo de la evidencia histórica me sorprendió porque hace muchos años, cuando empecé a estudiar el tema de los vampiros, siempre ha habido un volumen que a mí me ha llamado la atención conseguir, que es acerca precisamente del vampirismo de Dom Augustin Calmet. ¿Quién es Dom Augustin Calmet? Según los datos que proporciona el propio Skal, dice que es uno de los primeros académicos que se dedicaron al estudio sistemático de la creencia en los vampiros. Fue un benedictino, un monje, que nació en 1672 y fallece en el año de 1757. Y al final de su vida, pues este eminente canónigo francés publicó un tratado en 2 volúmenes acerca de los fantasmas, los vampiros y otras figuras monstruosas. En 1850, tiempo después, aparece nuevamente este trabajo con el título El mundo de los fantasmas o la filosofía de los espíritus y apariciones. Dom Augustin Calmet, pues, fue el primero que trató de darle un orden a toda esa serie de historias que se estaban contando en distintas partes acerca de los vampiros, y también procuró hacerse de algunos testimonios. Es por eso que es necesario para toda persona que se relacione con todo el ámbito de los vampiros, al menos tener una lectura de todo lo que es Dom Augustin Calmet. Yo solamente la he tenido del fragmento que tiene esta obra. No he podido tener acceso a una traducción de Dom Augustin Calmet. Quizás cuando la tenga, estoy seguro que estaremos transmitiendo en vivo para todos ustedes sobre lo que me encontré en esa lectura. Por el momento, lo que hay aquí me pareció valioso porque, en primera instancia, Calmet no plantea al vampiro como una figura física. ¿A qué me refiero? Para todos nosotros resulta de una forma universalmente aceptada que el vampiro fallece, es enterrado y posteriormente abre su tumba, abre su ataúd, y es cuando comienza su nocturna depredación noche tras noche. Entonces, pues esto implica pues toda una serie de situaciones logísticas que para Dom Augustin Calmet pues evidentemente no tienen razón de ser. La primera de ellas, si hubiera tierra removida alrededor de una tumba, esto sería precisamente una razón muy clara para terminar de tajo con la idea de que no existen los vampiros y que hay un testimonio de que algo está sucediendo con esos cuerpos. Por ende, pues estamos en claro de que en estos casos el vampiro, si no ha provocado eso y si las tumbas permanecen intocadas, en realidad sucede algo que Dom Agustín Calmet considera como un fenómeno de fantasmas. Es decir, considera que el vampiro en realidad es un fantasma. Antes de pasar a lo que él explica en el texto que leí, vamos a leer esto que nos propone el maestro Hugo Palacios, que con seguridad tiene un comentario interesante. Sí, así es, en efecto. Creo que a pesar de las modas o las investigaciones, incluso hasta el esoterismo y otras prácticas parecidas, el gran tema con el vampiro es el misterio. La necesidad del misterio en sí amplía el deseo por conocer. De ahí parte la imaginación y el deseo de volver a lo clásico, los mitos, la literatura en general. Y es que así fue, digo, como les comentaba, pues yo espero que tengan la oportunidad de esperar que yo les pueda traer mi artículo. No va a pasar, yo creo que de esta semana, porque me parece que pues es el artículo que sigue dentro de todo lo que es Literpo. Si no, de todas maneras yo les aviso cuándo va a ser, pero sí, les ofrezco hacerlo. Una de las cosas que se plantea es precisamente que cuando más se cree
en algunos momentos de la historia que el tema del vampiro está muerto, de repente vuelve con fuerza. Simplemente pensemos en que a principios del siglo XIX, pues del hiperracionalismo, de que empezábamos a gozar y que también pues esta forma de ver el mundo a través de la literatura en el realismo, que anunciaba pues toda cancelación de cuestión fantástica, pues resulta que al principio del siglo XX pues tiene autores como Robert Bloch y el propio Howard Phillips Lovecraft que se encargan de, entre relatos, hacer una remembranza del vampiro. Entonces, ya desde ahí empezamos con eso y el siglo termina ni más ni menos que con Anne Rice. El siglo XX termina con la obra de Anne Rice. Y aunque evidentemente a muchos no nos guste, digo, yo me cuento entre ellos porque no es exactamente, en este caso, de mi gusto, pues Stephanie Meyer en el 2003, 5 más o menos, cuando publica Crepúsculo. Pero pues sigue siendo entonces el vampiro parte de todo este mitos, sin olvidar las producciones fílmicas de lo que son los noventas, ya prácticamente los últimos años del siglo XX, pues está ahí entrevista con el vampiro. Ahí está el Drácula de Francis Ford Coppola. Entonces pues, estamos hablando precisamente de un fenómeno que, sí, o sea, parece morir y entonces revive y revive y revive. Y precisamente por eso decía, bueno, aquí, además, esta cuestión del misterio es la que nos sigue llamando la atención, como para hacernos investigar. Y por eso a Thomas Agustín Calmet de repente tiene esta postura. Yo espero que les agrade, de verdad que lo vamos a promover aquí en Eternal Dunas, porque además, pues, Eternal Dunas y Literpo son casas literarias hermanas, tengo el gusto de estar en ellas trabajando en conjunto con mujeres increíbles, la maestra Enidi Saiz, con la maestra Angie Vampi aquí en Eternal Dunas, por supuesto, y con el maestro Nathaniel Llano, también, en este caso por ser ambos, la maestra Angie Vampi y el maestro Nathaniel, co-creadores de lo que es Eternal Dunas, y por supuesto, tengo ese placer de estar trabajando con ellos, y entonces por eso vamos a dar a conocer el artículo en todas estas plataformas, y por supuesto también los vamos a seguir invitando para que sigan con Literpop. Volviendo a Dom Agustín Calmet, él plantea la teoría de los fantasmas. Vamos a ver, porque esto suena muy extraño. Esto suena un poquito extraño, sin embargo, no olvidemos que más que vampiros se le habla de fantasmas en este caso. Entonces, él dice lo siguiente. Habla de un caso. Vamos a leerlo entero. En un libro, va citando el propio Agustín Calmet, titulado Magia Póstuma, de un lugar llamado Olmutz, en 1706, escrito por Charles Ferdinand de Serres, quien lo dedicó al príncipe Charles de Lorraine, obispo de Olmutz y Osnaburg. En este libro, el autor relata que en cierta villa había muerto una mujer con todos los sacramentos. Ella fue enterrada de la manera usual en el cementerio del lugar. 4 días después de su deceso, los habitantes de la villa escucharon un gran ruido, junto con un estridente lamento, y vieron un espectro. Este siguió presentándose todas las noches, aunque tomando diferentes fisonomías, siendo a veces un perro, otras un hombre, y a veces parecía no ser solo una persona, sino varias. Esta aparición causaba grandes penas en los habitantes del pueblo, les mordía en la garganta o se les montaba sobre sus estómagos, causándoles una gran sofocación. La mayoría de las personas habrían enfermado, estando pálidas y débiles en extremo. El espectro también atacaba a los animales, algunas vacas se fueron debilitando y muriendo. Los animales daban claras muestras del sufrimiento al que estaban sometidos. Los caballos estaban fatigados, aunque no se les hubiera montado, y sudaban con profusión, principalmente en sus cuartos traseros.
Parecía como si hubieran realizado un largo y penoso viaje. Estas calamidades duraron varios meses. El autor que he mencionado examina el caso con una meticulosidad lógica propia de un jurisconsulto. Se pregunta si en caso de que esos ruidos y vejaciones fuesen realmente causados por el fantasma de aquella mujer muerta, era perfectamente justificable que se exhumara su cuerpo y se le quemara, tal como se hace con los cadáveres de otros seres a los que se han convertido en espectros. A ver, veamos. Veamos. Vamos rápidamente. Si nosotros lo pensamos desde esta perspectiva, lo que propone Calmet es: el cuerpo está enterrado, se desprende su espíritu, y dado que en el caso que acaba de mencionar se dice que se transforma en un animal, luego entonces estamos seguros de que en este caso el espíritu o fantasma, como le quiere llamar Agustín Calmet, ocupa el cuerpo de un animal y es así como inicia su depredación. El proceso no será muy distinto al de pensar en las brujas de México, las que tienen habilidades de Nahual, en este caso, que por supuesto pues tendrían la característica de presentarse de ese modo. Entonces, para Calmet, el vampiro, para poder acabar con su infestación, lo que tiene que hacerse es acabar con el cuerpo. Si nosotros lo pensamos así, bueno, evidentemente todavía para muchos se irá cayendo dentro de lo fantástico, pero entonces, ¿cómo es que hemos llegado a considerar la figura del vampiro como un ser que sale de la tumba, que tiene un cuerpo y que evidentemente pues tiene la capacidad para mantener toda una serie de actividades como las que hemos visto anteriormente? Pero recuerden que hemos hablado acerca de el vampiro como figura sensual, hemos hablado acerca del vampiro en distintas formas. Bueno, o sea, estamos en claro con respecto a esa situación de que evidentemente el vampiro es físico y de repente este señor nos dice que no es así. La postura que él mantiene en todo momento con respecto a esto es que se haga un procedimiento de investigación, como ha sido empleado en otras partes donde han aparecido este tipo de fantasmas. Cuando son sacados de sus tumbas aparecen en estado saludable, sin que haya señales de corrupción o presencia de gusanos. El autor cita a otros escritores cuyos testimonios coinciden con los de él respecto a esta clase de espectros que aparecen, según él, principalmente en las montañas de Silesia y Moravia. En algunos lugares no solamente aparecen de noche, sino también de día. Se dice que muchas veces los objetos que les pertenecían en vida se mueven por sí solos y cambian de lugar sin haber sido tocados por nadie. El único remedio para evitar tales apariciones es sacar el cadáver, cortar la cabeza y quemarla junto con el cuerpo. Pues aparentemente, don Agustín Calmet sí considera, de acuerdo a esta perspectiva, que el cadáver tiene una vinculación con ese espectro que se aparece y por causa de ello existe, existe el vampiro. Creo que para todos nosotros, bueno, pues resulta una
tesis que de alguna manera engloba también la razón por la cual se les llama los no muertos, la posibilidad de que puedan transformarse, o sea, como explicación, si nosotros nos planteamos esa posibilidad, pues no resulta tan fuera de porque él dice haber consultado varios testimonios, claro, tenemos todo el derecho, aquí ya hablando históricamente, o sea, aquí no estamos hablando dentro del ámbito de lo fantástico. Si yo sé que les he hablado acerca de Vicente Quirarte, plantea que para que te diviertas con un cuento de vampiros, pues primero tienes que creer en los vampiros. Si no crees en los vampiros, pues menuda pérdida de tiempo para ti, ¿no? Pero aquí no estoy hablando de la cuestión ficticia, aquí pues ustedes están en todo su derecho de creer o no creer, como pueda creer o yo no creer. Vamos a hacer una pausa tantito para antes de ir hacia la parte final de nuestra transmisión con respecto a este tema, del texto y de los testimonios de don Agustín Calmet. Muchísimas gracias, maestra Jazmín. Esperamos que así sea el artículo que vamos a escribir. Mi Lady Carmila, respetada mi Lady Carmila, eternas lunas, por supuesto, para ti, y agradecemos tu presencia. Buenas noches, igualmente, Angelus Rosius Knight. Terminamos prácticamente ya, vamos en la recta final de nuestra transmisión hablando de los documentos que de alguna manera, o de los testimonios, para ser más claro, que plantea don Agustín Calmet en esta circunstancia. A continuación, sigue hablando de algunos otros casos, probablemente el más extraño sea el de un habitante de Madriega, en este caso, llamado Arnold Paul. Esto queda en Hungría, por cierto. Quien murió a consecuencia de haberse caído de una carreta cargada de arena. 30 días después de su muerte, otras 4 personas murieron de manera extraña, pero de otras 4 personas, pero de acuerdo a las tradiciones de la región, tenían las señales de haber sido atacados por vampiros. Las gentes del pueblo recordaban que el tal Arnold Paul relataba con frecuencia que en las inmediaciones de Kazovia, en la frontera con la Serbia turca, él mismo había sido atormentado por un vampiro turco. Esta gente sostiene la creencia de que aquellos que han sido vampiros pasivos en vida se vuelven activos al morir. Es decir, que aquellos que han sido chupados se vuelven chupadores a su vez. Esta condición puede ser curada, decía el propio Arnald, si el sujeto come tierra de la tumba de un vampiro y se unta con sangre humana, lo que él decía haber hecho. Sin embargo, no le funcionó, pues al ser exhumado, 40 días después de su sepelio se encontraron en su cadáver todas las señas características del vampirismo. Su cuerpo estaba rosado, le habían crecido las uñas, el cabello, las barbas, además de que sus venas estaban repletas de sangre fresca que fluía hacia todas las partes de su cuerpo. El Hatnaji, o regidor de la villa, en cuya presencia se había realizado la exhumación y quien era experto en vampirismo, dio órdenes para que, de acuerdo a la costumbre, se clavara una afilada estaca en el corazón del finado Arnold Paul. Cuando se hizo esto, el cuerpo se convulsionó, como si hubiera tenido un remanente de vida, por lo que se procedió a cortarle la cabeza y quemar todos los restos. Posteriormente se hizo lo mismo con las 4 personas que al parecer habían muerto a consecuencia de ataques de vampiros, pues como en el caso de Arnaud, también ellos habían quedado propensos al vampirismo. El tema con los testimonios es que de creerse nos plantean todavía más dudas. Yo he leído y también he comentado aquí que los fenómenos que ocurren con algunos cadáveres pueden, recuerden que estamos hablando ahorita dentro de lo científico, dentro de lo que puede ser demostrable, pueden parecerse mucho a los síntomas de un vampirismo, por llamarlo de esa manera. Encontramos, pues, en este caso, cuerpos con las uñas aparentemente crecidas, no hay tal, o sea, se supone que la humedad hace que los músculos y la piel se contraen y por eso da la impresión que crecen, igual también en el caso de los dientes, entre otras cosas, que en muchas ocasiones, dependiendo de las condiciones del terreno también, no se produce
cuestión de la putrefacción como tal, sino que se produce la momificación, lo cual también daba pie a que mucha gente pensara que la gente en realidad seguía viva, que eran vampiros, entre otras cosas. Podemos entender todo eso. Pero aquí, por ejemplo, una cosa que él menciona, dice, otras 4 personas en las mismas condiciones. Otras 4 personas, es decir, al mismo tiempo, 4 personas tuvieron las mismas características. Sí, claro, ahorita si alguien comenta, pues dice, bueno, pues es que no hay ninguna prueba de ello. Pues, probablemente no, digo. Ya pasaron muchos años, ¿no? De que se hizo este testimonio. Pero yo pienso que si empezamos a leer de una manera más crítica todo este tipo de escritos, sí vamos a encontrar que la gente se estaba refiriendo a algo que hubiera estado sucediendo. Es posible que incluso también se refería, ¿por qué no? También cabe decirlo dentro de la situación muy racional, podría estarse refiriendo a lo mejor a una circunstancia de vida, a una peste, a una epidemia, a una plaga, no sé. No sabría decírselos. Sería irresponsable de mi parte porque evidentemente no soy un experto en el área médica como para poder determinarlo. O sea, lo que conozco de alguna manera ha sido a partir de los elementos literarios que de alguna manera he conocido para hablar de la situación de los vampiros. Pero yo no podría de ninguna manera determinar qué está sucediendo, pero me llama la atención de que un documento está mencionando, pues, hubo otras 4 personas. Ahí es donde viene el tema, o sea, cuando ya se habla de muchas cosas. Una alucinación colectiva, ¿no? Quizás es la única explicación que nos queda en un dado momento. Como quiera que sea, en este caso no quiero terminar yo quiero terminar nuevamente aprovechando los comentarios, y en este caso, que les agradezco muchísimo, pues espero que les guste el artículo cuando lo traiga, pero me gustaría terminar con las palabras de Hugo para darle fin a esta transmisión. ¿Por qué los vampiros, decía yo al principio, seguirán siendo los vampiros interesantes para los relatos? Seguiremos investigando sobre vampiros como se propone en estos testimonios que nos dejan pensando un poco, bueno, realmente, ¿qué es lo que hay detrás de los testimonios con relación a los vampiros? Diego Palacios nos comentaba que a pesar de las modas o las investigaciones, incluso hasta el esoterismo y otras prácticas parecidas, el gran tema con el vampiro es el misterio. La necesidad del misterio en sí amplía el deseo por conocer, de ahí parte la imaginación y el deseo de volver a lo clásico, los mitos, la literatura en general. Sí, nos hace falta el misterio en nuestra vida. Sin el misterio no estaríamos, en este caso, con ustedes. Kaiser Phoenix, muy buenas noches, aunque pues nosotros ya estamos prácticamente por despedirnos. Citábamos las palabras de Hugo para retirarnos prácticamente. Una transmisión accidentada, digo, no voy a dejar de reconocerla, vamos a ver si la del miércoles nos funciona un poco mejor, pero por lo pronto nuestro objetivo está cumplido. Hablamos de los testimonios de vampiros y por supuesto esperamos haberles dejado algo para reflexionar esta noche sobre este tema tan interesante dentro de lo que es la cultura y el estilo gótico. No se olviden ustedes que estamos por lanzar nuestro reto Facebook para que ustedes se animen a seguirnos, y el día de mañana, como ustedes saben, no hay transmisión en vivo porque estaré en el chat en vivo de las Leyendas del Cuervo a las 9:30 de la noche en el horario de la Ciudad de México. Entre otras cosas que tenemos en Eternal Dunas, pues sigan esperando ustedes nuestros videopoemas, sigan esperando ustedes todas estas cosas que hacemos para que ustedes sigan acercándose con nosotros, y aún para el día miércoles vamos a buscar en días futuros novedades para hacer. Espérenlas, espérenlas ustedes, sigan con nosotros en estos espacios, y por lo pronto no tengo nada más que decirles esta noche de hoy, además de agradecer a Hugo que le gustó el tema. Que tengan eternas